Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bienvenido a su programa estelar Las Pinceladas con Hipólito Ventura, a través de su plataforma Dominicanísima Live, desde Puerto Plata, República Dominicana. Saludo a nuestros dominicanos en el país, naturalmente, al igual que a nuestra diáspora, como siempre, que está activa ahí, dándonos seguimiento a través de las ondas tercianas del YouTube y esta maravillosa plataforma que nos ha llegado hoy en día. Así que, dicho esto, bienvenido a su programa estelar. Bueno, arrancamos con noticias positivas, cosas interesantísimas. Ahí tenemos de antemano ya el inicio del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, donde el día 10 hubo una juramentación espectacular, extraordinaria. Gracias a Dios fue en el marco de la tranquilidad y la paz. Naturalmente con su poquito de presiones y su movimiento un poco tedioso y tentativo del pánico, pero gracias a Dios todo pasó en armonía. América entera disfrutó de ese evento y naturalmente Maduro se quedó con el poder. Se quedó con el poder. Cosas de los venezolanos, cosas del Instituto Electoral de Venezuela y sus instituciones estatales. Y fue un evento estatal. Por tal razón, muchos países mandaron delegaciones, aunque además participaron como dos presidentes. Me parece que Daniel Ortega y este señor, el cubano Díaz Canel. Después las otras personas fueron delegaciones diplomáticas de esos países que no pudieron asistir, pero bueno. Lo importante es que el evento se dio, Maduro se juramentó y prácticamente ya Venezuela ha ido a su normalidad. Este señor de la oposición, Edmundo Riuta, y esta muchacha, la de oposición, la señora Machado, no lograron su objetivo, no lograron su plan, porque desgraciadamente la oposición en Venezuela ya tiene unos años cometiendo errores y no tratan de reparar esas malas estrategias que han estado trazando y planteándole al pueblo, que no más lo que han hecho es llevar a cierta confusión y a cierta frustración del pueblo, donde ya el pueblo prácticamente le ha perdido la credibilidad. Bueno, imagínense, un candidato de oposición autoproclamado supuestamente electo ganador, pero no está en el país, lo que anda es brincando de país en países con un alegato de una supuesta exilio forzado, comenzando desde España, bajando aquí a América, comenzando por Argentina y otros países, Panamá, y en conclusión terminando en República Dominicana, para luego de aquí supuestamente partir con una delegación de expresidentes de América. Se plantearon y no lograron el objetivo. Pero bueno, nada, ya en virtud de la circunstancia, no hubo delegación dominicana, imagínense, con esa actitud negativa que el señor presidente Luis Abinader entendemos que cometió un grave error diplomático de inmiscuirse en los asuntos internos de otra nación, con el alegato del apoyo a la democracia, pero no tanto el apoyo a la democracia, no más que una especie de presión de las instituciones del continente, la OEA y quizá parte de la ONU, pero el apoyo al señor Urriuta no fue tan aparatoso como el que tuvo Juan Guaidó, que tuvo 100 y pico, 180, 170 países, increíble. Sin embargo, este señor no llegó a 15 o 10 países que le apoyaran.
Solamente estos países de aquí de América y estos expresidentes fue que le hicieron el coro, como decimos, y se reunieron aquí en Santo Domingo para supuestamente acompañarle hacia Venezuela y autojuramentarse en un congreso que prácticamente no les reconocía. Además, ese señor ya tiene una serie de acusaciones de parte del Ministerio Público por supuestamente atentar contra la seguridad del país como una especie de traición a la patria, implementando y hinchinchando un supuesto intervención militar de parte de Estados Unidos o una coalición de América para derrocar supuestamente al gobierno de Maduro, no sabiendo la desgracia que eso hubiese causado al país, las muertes a todos esos civiles, que era lo más perjudicado en ese sentido. Pero bueno, el hecho está consumado, él no logró el objetivo, ya la oposición cayó en un descrédito y en una dejadez ya de parte de los venezolanos. Muchos venezolanos, una gran parte frustrados por este comportamiento de estos políticos de la oposición que prácticamente han perdido la credibilidad. Incluso cuando fue a Estados Unidos en su periplo, solamente Biden los recibió y no fue con una gran algarabía como recibió a Zelensky aquella vez o como recibió a Guaidó aquella vez, que fue todo un jefe de Estado. Pero Donald Trump no los recibió en Mar-a-Lago, que supuestamente que le iba a recibir, pero no lo recibió. Porque el señor Trump no es que está tampoco con esa política intervencionista como tienen los demócratas. Aunque prácticamente nos sorprendió ahora con una nueva noticia, con un supuesto autojudicarse el canal de Panamá otra vez, convertir a Canadá en un otro estado, del estado 52, el 53 de Estados Unidos, incluso invadir militarmente a Groenlandia y creyéndose, promoviendo quererse expandir en el mundo y coger países como si fueran cosas prácticamente de ellos, Isla Bardía y así por el estilo, no sabiendo que los tiempos han cambiado y que supuestamente existen instituciones y asociaciones de países, específicamente la ONU, que no van a permitir semejante abuso de parte de los Estados Unidos. En el Consejo de Seguridad de la ONU, yo estoy seguro que China, que tiene voz de veto, al igual que Rusia, la India, no van a permitir semejante actitud. Y sorpresa, en la política internacional, la geopolítica, acusan a Putin de que es el peligro, que a Rusia hay que combatirla por supuestamente la situación de Ucrania, y que concluido lo de Ucrania, supuestamente el oso ruso seguiría avanzando hacia Occidente y prácticamente sería un peligro para los países miembros de la OTAN, que eso fue lo que también Estados Unidos le promovía a ellos para hacer muchas inversiones en compra de armas. No obstante, el mismo Trump en su gestión de gobierno anterior le exigía que aumentaran o que completaran el 2% del PIB de cada país en el aspecto militar para garantizar el apoyo del artículo 5 en caso de una invasión a uno de los miembros de la OTAN. Entonces, si no aumentaban dicho o completaban dicho presupuesto, Trump amenazó con retirar a los Estados Unidos de la organización. Y todos esos factores llevaron a una actitud nerviosa de esos gobiernos a creerse de que era verdad, de que el oso ruso, Putin y su Rusia iban a seguir avanzando hacia Occidente, invadiendo estos países de Europa y parte de los miembros de la OTAN. Y sorpresa, que han dado la noticia ahora negativa ha sido Donald Trump, con este anuncio de supuestamente invadir a Groenlandia, a Panamá y esos sitios, cogerle sus cosas, hasta el mismo México, amenazándolo. Entonces ellos dicen, ¿y qué contradicción es esta? Porque decíamos que el Putin es el peligro,
Pero entonces nosotros el verdadero enemigo lo tenemos dentro de la institución. Y entonces, si Trump lo hace y lo hace en los Estados Unidos, se aplicará entonces el artículo 5 de la autodefensa del grupo, de la institución o de la asociación. De manera pues que es un tema muy complejo prácticamente. Y eso ha llevado de que muchos gobiernos y muchas delegaciones diplomáticas de esos gobiernos han estado en ciertos careos, medio paniqueados, porque han dicho, oye, las cosas son terribles en el aspecto geopolítico. Y no se puede confiar prácticamente de nadie, porque uno cree en el amigo y de repente es el enemigo interno que uno tiene sin darse cuenta. Pero bueno, ese es parte del acontecimiento de la geopolítica. También encontramos la noticia de que Joe Biden, ya en sus últimos días, prácticamente 5 días le quedan, anunció que eliminó ya las sanciones a Cuba en el aspecto de tenerlo como país en el listado de los países terroristas en el mundo y que apoyan el terrorismo o financian, le hacen los financiamientos. Entonces prácticamente el mundo se ha quedado sorprendido con eso, pero no obstante va a cargarle más problemas a Trump para cuando encuentre muchos hincapié y muchos inconvenientes, como otros temas que también le ha dejado ahí a Trump. Ha sido la autorización de parte de un decreto donde prohíbe los estudios y las perforaciones de los pozos petroleros que pertenecen a los Estados Unidos, tanto en el Golfo de México, cerca de Miami, ese entorno, como aquí arriba por Alaska y parte de la parte del Pacífico de aquel lado de los Estados Unidos. Pero eso no se va a cumplir porque cada gobierno implica su contramedida. Un decreto tumba otro decreto. De manera pues que yo no creo que con esta situación económica que va a recibir Trump, como tal los Estados Unidos, con esta crisis financiera y esta baja en el aspecto comercial internacional, y esta situación que están viviendo con China, que prácticamente, como decimos en términos dominicanos, le ha estado comiendo los caramelos porque se han descuidado con el comercio mundial y se han concentrado más en el aspecto guerrerístico y en el aspecto armamentístico, pues, donde consiguen su dinero rápido y cómodo a beneficio de esos halcones, ese grupo específico, y no al gran pueblo norteamericano, que su economía se distribuya en un término amplio y con un concepto de crecimiento como lo requiere el pueblo norteamericano. Pero vamos a ver, ya faltan 5 días prácticamente y contento de esa gran noticia, pero los cubanos están felices, porque ya prácticamente eso le permite a todos estos países de América que se hagan los chivos locos y comiencen a hacer negociaciones con Cuba y a intercambiar el comercio normal. Y gracias a Dios que el pueblo cubano va a comenzar a abrir sus mercados y su economía a estabilizarse, porque ahora mismo el pueblo cubano la está pasando un poquito mal. Y prácticamente, como le decimos, para Cuba ha sido una gran noticia para el pueblo cubano, que está con ese asfixia de prácticamente 63 años, de ese bloqueo brutal y criminal que los Estados Unidos le ha aplicado a ese pueblo, solo porque sus ideologías no combinan con la que ellos quieren que todo el mundo esté con ellos. Cada país es autoindependiente y hay que respetar las libertades de esos pueblos y no intrometerse en los asuntos internos y querer implantar normas, medidas y políticas que el imperio prácticamente quiere que se apliquen. Pero oh, sorpresa, los tiempos han estado cambiando, el mundo ha estado cambiando, todo ha estado cambiando, y ya las cosas no son como en la época de los 60, los 70. Ya con la tecnología y todo y todas estas cosas que tenemos, todo estos medios de comunicación, ya no se puede estar tratando de acorralar a estos gobiernos, aunque todavía quedan unos cuantos, entre ellos el nuestro, con un cobardismo tremendísimo,
con el imperio y unas presiones a nuestro gobierno terrible. Producto de esas presiones fue la actitud esa de tener que aceptar y recibir a este señor, a Edmundo Urriuta, en el país y montar este espectáculo y recibirlo como si fuera un jefe de Estado, con este aparataje en nuestro palacio presidencial. Qué vergüenza para el país. Y no obstante, después de un almuerzo, entonces lo envía al área del Malecón de Santo Domingo, un sitio que le llaman la Plaza Juan Barón, donde se le montó una tarima y para que el pueblo, o mejor dicho, los emigrantes, la diáspora venezolana que vive en el país, una diáspora que se ha ido desvaneciendo prácticamente, porque los años anteriores se contabilizaban unos 90.000 venezolanos residentes en el país, pertenecientes a la diáspora. Y, oh sorpresa, en esa actividad usted veía que fue un público muy reducido, muy pequeño. No habían esos miles que uno supuestamente esperaba que iba a haber en ese evento. Y el público que estaba ahí, con un perfil completamente de persona de un estatus económico muy bien, no de ese venezolano que tuvo al principio, que usted lo veía en los semáforos vendiendo refrescos naturales, la tortilla, eso que ellos fabrican allá en Venezuela, la famosa arepa, no sé cómo se llama, muy bien, se me olvidó el nombre. Y prácticamente fue un público muy reducido que fue ese evento y con un perfil de que eran gente de familia que vinieron con su riqueza y tienen sus inversiones aquí en Santo Domingo, las compañías Anvil y otras compañías venezolanas que se han establecido aquí en el país. El gobierno dominicano se excedió, ahí le mandó con una escolta, una avanzada presidencial. Óigase que yo creo que ni John Balde llegaba con unas jipetas, un aparataje, todos militares, con las caras tapadas, con un fusil automático de asalto. Y una cosa que yo me imagino cuando esos venezolanos, la autoridad de allá, vieron esos videos de este gran recibimiento y este aparataje que el gobierno dominicano montó con este señor para hacerse el gracioso y prácticamente poner al pueblo dominicano en contraste con la sociedad venezolana. Pero los venezolanos son inteligentes, saben que esto es un asunto de gobierno, no de Estado, sino un asunto de personal de políticos en los poderes de ambos países. Uno aspirante y ya otro establecido como el nuestro. Esperamos que el pueblo venezolano sea sensato y entienda la situación y también comprenda de que nosotros prácticamente nos debemos al imperio y todavía tenemos esas cicatrices de esa presión norteamericana desde el 65, después de la invasión, recuérdense. Unos 42.000 marines norteamericanos nos hicieron la vida imposible y pasamos un proceso terrible y superamos y gracias a Dios salimos de eso, pero no obstante se impusieron, dejaron su política aplicada con una serie de títeres que ellos tienen, tanto político como militar, y prácticamente tienen sus influencias aquí en el país todavía, tienen su fuerza, se intrometen en nuestros asuntos internos. Cuando comenzamos las negociaciones en el gobierno anterior de Danilo Medina con China, el señor Pompeo, el secretario de Estado de aquella época, nos jaló las orejas al señor Danilo, prácticamente para que, como castigo por la relación nuestra con el pueblo asiático. Pero cada pueblo tiene derecho a jugar con su derecho, sus libertades y negociar con quien le convenga y con quien le beneficie. Pero este imperio es una cosa seria. Quiere prácticamente que uno se someta a su política y uno sea de lo que ellos quieren, no le importa lo que sea. Tienen una teoría con el asunto del símbolo de la democracia, esa retórica, ese discurso que ellos usan, los derechos humanos y muchas cosas para poder intrometerse en los asuntos internos de nuestra política y nuestro sistema de gobierno. Pero bueno, eso es parte de la geopolítica y de las situaciones con estos gobiernos.
Yéndonos aquí entonces al patio, como decimos, yéndonos aquí al país, hay muchas noticias después de estas navidades. Han habido muchas noticias, algunas positivas, otras negativas. Entre una de las positivas podríamos decir fue la renuncia de la señora Milagros Germán del departamento o el Ministerio de Cultura. Prácticamente uno de esos errores que el presidente comenzó a aplicar en su primera gestión de gobierno. Primero cometió el grave el error de nombrarla como encargada del Departamento de Comunicaciones de la presidencia, la vocera de la presidencia. Aunque ella fuera una persona del mundo de la televisión, prácticamente no tuvo ese gran desempeño que se esperaba en ese departamento presidencial, a tal extremo que el presidente se vio obligado a cambiarla. Entonces la mete a cultura, teniendo el partido de gobierno una playa de intelectuales con un gran conocimiento en el aspecto cultural del país. Entonces la nombran a ella y también fue un fiasco prácticamente, y una mala gestión y un despilfarro de presupuesto increíble. Manejó casi más de 9.000 millones de pesos. Y usted se pregunta, ¿y dónde fueron esas grandes inversiones? Usted no veía la influencia del ministerio en los pueblos, haciendo actividades culturales basadas a la cultura de esos pueblos, su música, su pintura, sus conferencias basadas en literatura, en asuntos culturales y en términos generales. De manera que no fue una buena gestión. Y gracias a Dios el presidente dicen que la presionaron, ella renunció prácticamente. Es una actitud prácticamente diplomática, para no decir que fue cancelada. La presionaron para eso. Entonces ahí otro escándalo con esa situación. Viene y aparece este muchacho, Robertico Salcedo, un tránfuga perteneciente al partido anterior. Él y su papá son gente dichosa, son gente que tiene una suerte extraordinaria. El papá, que fue un síndico del PLD, del partido de oposición hoy en día, duró 2 o 3 periodos, me parece, en la sindicatura de Santo Domingo, y luego sale y ahora el presidente Abinader lo nombra en Panamá como embajador, y al hijo lo tiene aquí, a Robertico lo tiene en el departamento de, de política de desarrollo social y así por el estilo. Entonces ahora él se autoanunció o fue el gran rumor de que él era el que iba a esa posición de cultura. El pueblo se molestó con eso porque habiendo tanto y también hay tanto en turno esperando su momento para esos nombramientos, el presidente no lo ha nombrado a él todavía. O sea que fue una falsa, fue un face news, como decimos. Así también tenemos mucha discrepancia con el ministro de Obras Públicas, mucha ineficiencia, no se ven las obras, tantos préstamos que este gobierno ha cogido, estamos por encima de los 40.000 millones de dólares y ya vamos para 5 años prácticamente, 4 años y unos meses. Y usted no ve las grandes inversiones en todas las provincias, o mejor dicho, los megaproyectos, como decimos, en base a esos montos que se han movido en términos de préstamo. Apenas solamente conocemos 2 obras, el monorriel de Santiago y la extensión de la línea 12 del metro de Santo Domingo, desde el 9 hasta los Alcarrizos, pero con un escándalo también en el aspecto de la construcción, vicio de construcción, unos desembolsos fuera de contexto, aumento de los costos operacionales de la obra y atraso en la supuesta entrega de la obra. La anunciaron una fecha aparentemente de año y medio o 2 años, entregar esa extensión apenas de 5.5 kilómetros y todavía ahí está la obra que se para, arranca, se para. eh, entonces el gobierno, haciéndose el gracioso, se las reparte a una serie de compañías
no sé si con una gran experiencia constructiva, pero hubo una que tuvo discrepancia con una de la columna del viaducto, que no le pusieron bien los puntales para aguantar el plato de sostener el vaciado de la viga, y se dio. Y por ende, como ese es un cemento que se echa con un químico caliente para que frague rápidamente, porque comenzó a fraguar y quedó torcida, pues tuvieron que desbaratarla, y eso fue un espectáculo feísimo, porque entonces se veía una grúa con unos cables sosteniendo el bloque de la viga de amarre, quitándola, cortándola, y entonces la gente dijo, ¿y ese dinero se lo perdió? ¿O se lo van a descontar a la compañía constructora? Y eso creó un ruido y un escándalo, y ya ustedes saben. Todos los medios, específicamente los medios así como nosotros, las plataformas digitales, se hicieron eco de esa noticia, y ese fue el show mediático prácticamente de esas semanas anteriores. Pero ya gracias a Dios se corrigió el asunto y ya se vació la columna, ya quedó nítida, quedó bien, pero es parte del descrédito hacia el gobierno en el aspecto de que no avanzan con las construcciones que tanto que anunciaron, y que algunas comenzaron y otras la han dejado en prácticamente, le han perdido el ritmo constructivo. Pero bueno, eso es parte de los acontecimientos y de las pequeñas pinceladas que le tenemos, esperando que dicho material le haya sido de su agrado, que la hayan pasado prácticamente bien con nosotros en esta intervención, y dándole las gracias por soportarnos prácticamente en este pequeño, en estas pequeñas pinceladas. De manera pues que, como siempre, le pedimos que no se olviden de darle a la campanita, suscribirse, y que le den que me gusta para que este proyecto se siga sosteniendo y tenga un buen avance en términos de difusión hacia ustedes, y que ustedes lo disfruten, y, y nos eduquemos prácticamente más, y nos comuniquemos. Así que, pues nada, gracias por vernos, y hasta entonces, pues.